La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Amidá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Recuerde lo que dice la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Dice que en aquellos días el Eterno los reunirá de entre todas las naciones a donde fuimos esparcidos y nos devolverá a la tierra prometida, y Él pondrá en nosotros un nombre nuevo y quitará de nosotros el nombre de los ídolos que hemos aprendido en todas esas naciones, y hará inmersión tevilá a cada uno de su pueblo. También dice el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Pues le damos la bienvenida a esta introducción de la Parashá número 11, Parashá Vayigás, y se acercó. Hemos estado hablando toda la semana acerca de lo que son los comentarios de las Aliyá en el programa Bendición Matutina, y ya este es el último programa de este tiempo que damos desde Utah, aunque ya vamos a salir para nuestro país, República Dominicana. Agradecemos a nuestro Padre por este buen tiempo que nos ha dado de estar por aquí compartiendo en familia. Siempre le digo, amados hermanos, que yo soy una persona de familia. Me gusta compartir con mi esposa, mis hijas. Me gusta divertirme, me gusta compartir, porque para eso es la familia. Yo soy una persona muy familiar, me gusta mucho compartir. Y bueno, y todavía, como mis hijas todavía no han entrado ninguna al voto de Kerushá, de Kerushin, o el matrimonio, pues vamos a disfrutar el tiempo que podamos, porque una vez ellas se van, como dice la canción, una casa vacía nos espera.
ya se van y nos dejan un recuerdo y en nuestras voces una oración. Entonces hay que disfrutar. Para eso es la familia. Yo así lo he hecho desde antes de poder ni siquiera pensar en tener esposa. Siempre le pedí al Eterno que me diera esa oportunidad de yo poder ser un buen padre, que todas las etapas de mis hijos yo pueda disfrutarla, y eso estamos haciendo. Así que si usted me ve ahí en algunos videos de que subimos de los viajes y eso, no se vaya a creer otra cosa, sino que a mí me gusta compartir. Y siempre le digo a ustedes, la mayor satisfacción que uno puede tener como padre es disfrutar cada etapa de sus hijos y de sus hijas. La Torá no es para gente amargada, la Torá no es para gente aburrido, la Torá nos da alegría, la Torá nos da esa esencia que nos hace falta. Y a veces queremos exigir muchas cosas para poder ser feliz, cuando la felicidad está ahí, en el alrededor de lo que tenemos. Para ser feliz no se necesita muchas cosas, solamente reconocer las virtudes que hay en nuestro alrededor y disfrutar de las bendiciones que el Eterno nos da. Óigame, la familia es el fundamento de esta sociedad. Y los padres, aparte de ser proveedores, tenemos que ser amigos de nuestros hijos, de nuestras hijas. Tenemos que ver, mostrarles a ellos que nosotros nos interesa que ellas entiendan o ellos entiendan de que puede contar con nosotros. Y yo soy una persona que yo me gozo. Yo me gozo con mis hijas, yo me gozo con mi esposa, me gozo con los hermanos. Esto es parte también de la Torá. Dice Rabbi Nachman que hay que estar gozoso, cada cosa en su tiempo, obviamente, pero uno ha podido descubrir que estos son los momentos que uno se lleva, ¿verdad? Esos momentos que quedan plasmados en un video, una foto jocoso. Olvídese, hay que gozarse, porque yo no sé qué gana la gente con estar con una super santidad, con una exuberancia espiritual. Ese no es la Torah que yo he conocido. Así que shalom a todos ustedes que están ahí conectados. Les pido que comparta esta transmisión y que podamos concentrarnos en este momento al estudio de la Torah. Este es el momento de estudiar la Torah. Mire, la Parashá Vayigás, que significa y se acercó, tiene una haftará muy importante que nosotros debemos de puntualizar. El capítulo 37, versos 15 al 28 del libro de Yehezkel es una clara alusión a lo que comencé introduciendo. Capítulo 36 y 37 de Ezequiel son dos capítulos fundamentales. ¿Y por qué relaciona la Parashá con la haftará? Eso lo vamos a ver mañana a las personas que les toca exponer. Vamos a conocer estas cosas que son de suma importancia para nosotros y el tiempo de la restauración. Vamos a observar un poco lo que nos dicen los Midrash acerca de lo que es el encuentro de Yosef con sus hermanos después de haber pasado por todas esas cosas que nosotros hemos visto, en el cual la vida de Yosef fue marcada por muchas experiencias amargas y dulces. Pero en particular le puedo decir que esta es una de las pocas historias que habla la Torá que tiene un final feliz, la vida de Yosef. Yosef
En esta ocasión, ya después de haber descubierto toda esa trama de sus hermanos y después de haber él mismo confirmado si ciertamente sus hermanos habían hecho Teshuvá por lo que le habían hecho a él, después de toda esa estrategia que él utilizó, ponerle las copas, primero darle los abastos con el dinero, le metió el dinero en lo que es la bolsa, luego pone una copa de él, lo acusa de espías con la intención de moverlos a ellos a ver si es verdad que ellos habían hecho Teshuvá por lo que habían hecho. Luego en el transcurso él se da cuenta que sí, cuando se topa con el tema de que los encuentra hablando por primera vez, cuando encuentran la copa y el dinero dentro de la bolsa, que le hace enfrente y los enrostra y se ponen face to face. Ellos obviamente no lo conocen porque es un egipcio, es el primer visir de Egipto, cuando ellos se iban a pensar de que ese era su hermano, porque a través del tiempo Yosef físicamente pasó muchas transformaciones físicas, mas no en su interior. Él tenía una ropa egipcia, pero su alma seguía siendo hebrea. Tenía una ropa egipcia, pero su actitud era hebrea. Tenía una ropa que representaba la idolatría, el paganismo y todas esas cosas, pero en su interior él pues mostraba la evidencia de una persona que ciertamente conocía algo diferente. Esto seguro llegó a la atención de los egipcios, que siendo una persona egipcia, para muchos no actuaba como los egipcios. Yosef no era un corrupto, Yosef no era un traficador de influencia, Yosef no buscaba ganancia deshonesta, Yosef no hacía traqueteo con su posición, no acumulaba dineros ilícitos, y todo ese comportamiento la gente de Egipto decía probablemente este hombre es diferente, no es igual que el anterior o que lo que han conocido. Ustedes saben que en todos los estados hay corrupción, en todos los estados hay soborno, en todos los estados hay los funcionarios usufructúan las posiciones que le dan para provecho personal, hacen negocios ilícitos con las posiciones, cometen todo tipo de injusticias. Sin embargo, el perfil de Yosef, por fuera era egipcio, pero por dentro era hebreo. Representaba a Elohim en ese lugar, aunque tenía una vestimenta egipcia, mas esa vestimenta no lo identificaba a él. Y eso dice mucho de las instituciones que se identifican con un uniforme. Nosotros tenemos clara evidencia de que en todos los lugares hay gente mala, pero aquellas personas que utilizan como autoridad un uniforme, entonces tienen que entender que ellos representan a la máxima autoridad. Cuando un juez se pone una toga y un birrete, dentro de ese juez, se supone que el juez debe darle honra a su vestimenta. Sin embargo, no es así. La gente entiende que todo el que se pone, que todos los jueces son corruptos. La gente entiende que todos los policías son corruptos. La gente entiende que todos los oficiales, que todo aquel que utiliza un uniforme es corrupto. No es así. Hay gente que sí honra el uniforme quien lleva puesto. Entonces, lo mismo pasa con Yosef. Yosef era una persona que él tenía una posición delante del faraón, pero era una persona que daba testimonio. Se vestía como egipcio, pero se comportaba como hebreo, como una persona justa, un sadik. Era un sadik. Y eso dice mucho
para todos nosotros que estamos en medio de este sistema. Todos nosotros que estamos en medio de este sistema, que tenemos que manejarnos o caminar bajo las corrientes de este sistema, nosotros tenemos que saber que independientemente el lugar en donde estemos y la posición que nosotros tengamos, nuestro interior tiene que decir más de nuestro exterior, porque no es lo exterior, lo interior que se tiene que vestir de lo exterior, sino lo contrario. Lo exterior tiene que vestirse de lo interior. Nosotros tenemos que dar testimonio por fuera de lo que somos dentro, y no que utilicemos lo de afuera como un engaño para tapar lo que llevamos dentro. Esa es la primera observación que quiero hacer en el comportamiento, la actitud relacionada a la vestimenta de Yosef. Hoy en día hay muchísimas religiones que creen que la persona es como se ve por fuera, y creen que andar poniéndose una cantidad de trapo por encima, creen que vistiéndose de ángel, ropa blanca, ya creen que con eso ellos ya van a resaltar su aurora de santidad. Y no es como me veo por fuera, sino es como me veo por dentro. Y la actitud, obviamente, debe de haber una combinación entre lo que me pongo y lo que soy. Pero erróneamente mucha gente cree que la ropa es que transforman a la gente. El trapo no transforma a la gente. Lo que transforma a la gente es desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Entonces no importa la ropa que nos pongamos o cómo nos veamos, lo que va a decir de nosotros es la actitud en que nosotros actuamos, que eso es lo que llevamos dentro. Entonces estoy seguro que Yosef era una persona que practicaba la justicia. Allí él cuestiona a sus hermanos y los tenta a ver si es verdad que ellos habían cambiado. Cuando él llega donde ellos, que no lo conocen, él llega con un rostro encrudecido, un egipcio. Ustedes saben que los egipcios era la cultura más predominante del mundo antiguo en ese tiempo, donde el orgullo se veía por encima de los faraones. Acuérdense que los faraones se creían reyes, se creían dioses. Imagínense, el visir es como si fuera un dios para los egipcios, un dios inferior. Me imagino que si Yosef hubiese estado en otra dimensión, habría hasta que hacerle honra, pero Yosef era una persona humilde, era una persona mansa, era una persona justa, era una persona que practicaba la justicia, era una persona que no tomaba soborno. ¿Qué mucho pueden decir esa generación de Yosef? Fue una persona que dio testimonio, que hasta el día de hoy estamos hablando de él, y todos los años hablamos de él. Entonces, qué bueno es eso, de que sin importar, por eso es que la persona cuando muere, dependiendo de cómo haya actuado, tiene dos recordatorios. Uno para recordar lo malo que fue y lo otro para recordar lo justo que fue. Yosef fue una persona justa. Y ese es el historial que cada uno de nosotros tenemos que dejar a la siguiente generación. Que la siguiente generación digan, bueno, yo conocí a una mujer que era una persona justa, era una persona que practicaba la justicia, era una persona que tenía buena convivencia. Conocí a un hombre, conocí a una persona, un hombre que él practicaba la justicia, esto. Eso es lo que se conoce como el legado que cada uno de nosotros tenemos que dejar. Entonces, Yosef lo tienta, le dice, lo cuestiona, lo investiga, le aprieta la tuerca, porque a la gente que comete los errores y luego vienen, tenemos nosotros que probarlo, a ver si es verdad, si te arrepentiste. Eso nosotros lo vemos aún en el mismo Mashiach, cuando Kefa peca, que dice que yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es él. Mashiach le dijo 3 veces, Kefa, ¿tú me amas? Sí, te amo. Kefa, ¿tú me amas? Sí, te amo. Kefa, ¿de verdad tú me amas? Entonces a la gente hay que probarlo. Yosef se dio cuenta que ellos
estaban cambiando, porque cuando Joseph llegó, ellos estaban hablando en hebreo diciendo, mira todo lo que nos está pasando a nosotros por la maldad que nosotros le hicimos a nuestro hermano. Ahí Joseph dijo, colectivamente ellos están arrepentidos. Ahora vamos a bregar individualmente, porque una cosa es lo colectivo y otra cosa es lo individual. Agarró a Simón y le dijo, a usted lo vamos a meter preso. Vayan a donde su papá. Si es verdad que ustedes tienen otro hijo, que ustedes no son espías, tráiganme a ese otro hermanito. Y ahí es entonces donde Yahudá se pone en garantía y dice, y va donde Jacob, mira, ese hombre nos ha tratado con dureza. Él quiere que nosotros llevemos a Benjamín, a ver si es verdad que para él mostrar que ciertamente somos hijos de un solo padre y que somos 11 hermanos. Entonces ahí es donde Yahudá se pone en garantía. Y entonces Jacob le dice, si ese muchacho se queda por allá, Benjamín, ustedes van a matarme. Ustedes me van a matar. Y ahí es donde Yahudá dice, yo me voy a hacer garantía de ese muchacho. Cuando llegaron otra vez con Joseph, le llevaron a Benjamín, lo sentó todos. Ahí es donde quiere encrudecer un poquito más, porque después que él lo acusó de espía y le puso el vaso y luego lo mandó a buscar, después que se fueron, pusieron entonces el dinero. Entonces ahí es cuando ellos más se asustaron. Pero oye, este hombre nos acusó de espía, puso el dinero de nosotros en la bolsa y ahora viene a decir que le llevemos a nuestro hermanito porque él quiere saber si es verdad que nosotros no somos espías, y por eso es que estamos aquí. Era un asunto de vida y muerte. Ellos ahora se dieron cuenta de que tenían que enfrentar todo lo que ellos habían hecho en el pasado en contra de una persona inocente, porque independientemente de que era un propósito del Eterno, pero el Eterno que tenía que provocar en ellos Teshua. Entonces Joseph tomó a su hermano Benjamín y dijo, déjalo aquí como esclavo mío y tú puedes regresar a la casa de tu padre en paz. Entonces Yahudá dijo, ¿crees tú que habrá paz en la casa de nuestro padre si regresamos sin Benjamín? ¿Te ve? Y se acercó Joseph preparando para recuperar a Benjamín por 3 métodos diferentes. El primero fue que oraría al Eterno para pedir ayuda, apaciguaría a Joseph, y si este método resultara más efectivo, hasta recurriría a una guerra abierta. Y a esa altura, Yehudá estaba dispuesto a renunciar a su propia vida por Benjamín y pensó, quizá mi abnegación nos redimirá por haber engañado a mi padre cuando vendimos a Joseph. O sea que todo esto que Joseph estaba haciendo era provocando un arrepentimiento en ellos. Entonces Yehudá porfirió con él y repercutió diciendo, el hijo de Dan sintió que Ere Canaán, que su tío estaba angustiado, corrió a Egipto para ayudar a Yehudá, y la tierra contrajo milagrosamente y llegó a Egipto inmediato. Ahora dice el Midrash que Yehudá aullaron como león, como una hierba, como para tratar de exacerbar que el egipcio que tenían enfrente descendiera un poquito. Y cuando los hermanos vieron la furia que tenía Yehudá, también estallaron y patearon el piso con los pies, levantando montículos de tierra. Eso dice el Midrash. Como siempre he dicho, hay muchas cosas del Midrash que yo no comparto porque no hay forma de poder confirmarlo, y hay cosas que son como contradictorias. El hecho de que el Midrash diga aquí de que Yehudá profirió, que sonó como un rugido del león, eso yo lo veo poco probable, porque ellos tenían miedo delante de Joseph. Entonces ellos, en una posición inferior, no se van a poner a airarse, porque esto sería como cuando una persona está bajo arresto y quiere resistirse al arresto. No se va a poner
es malcriado con la policía. Con la policía no se pone de malcriado, con las autoridades no se pone de malcriado. Hay que respetar las investiduras. Uno tiene que reconocer a dónde debe alzar la voz y a dónde no debe de alzar la voz. Yo le aseguro a ustedes que si Yahudá hubiese rugido como un león, como dicen los Midrash, ahí mismo hubiese acabado el cuento y lo hubiese metido en la cárcel. Callen ese león hasta que se le baje la ira. O sea que esto que dice los Midrash, yo particularmente no lo comparto, porque se sale de la lógica. Entonces porfirió Yahudá. Inclusive habla de que quería desenvainar la espada, pero no podía sacarla de su vaina. Y este hombre debe de ser un sadí, dijo Yahudá, por eso el Eterno está de su parte. Entonces cambió de táctica y comenzó a pronunciar palabras conciliadoras, implorándole a Yosef de que libere a Binyamin. Por favor, amo mío, comienza a decir, quiero formularte una pregunta. Te ofrecí que todos nosotros seamos tu esclavo. ¿Por qué renunciaste a ello? Únicamente pidiste por Binyamin. Si necesita un esclavo mayor, es preferible a Rubén porque es mayor que Binyamin. Si necesita un hombre fuerte, yo soy más fuerte que Binyamin. ¿Por qué estás tan interesado en Binyamin que en los demás hermanos? Sospecho que tus motivaciones son deshonrosas. Hasta ese punto podríamos decir que eso sí se podría aceptar un poco. Quiero que sepa que Binyamin es inocente. Nos acusaste en falso. La primera vez volviste a colocar nuestro dinero en nuestra bolsa y ahora escondiste tu copa de plata en la bolsa de Binyamin. No crea que tu maldad quedará sin castigo. Deja que las palabras de tu sirviente entren en tus oídos y escúchame atentamente. Entonces, ahí les comenzó Yahudá a hablar un sinnúmero de cosas ahí que no le encuentro mucho sentido, pero llegó al tema en que Yehudá dice que temía de que si se mencionaba la existencia de otro hermano perdido, el mandatario diría, tráiganlo también. Y Yehudá contestó diciendo, y tú dijiste a tu sirviente, tráiganlo para que lo vea. Nosotros pensábamos que era un rey y cumple su palabra, pero ahora dice que será mi esclavo, así como lo quieres ver. Luego le dijimos a mi amo, el joven no puede abandonar a su padre, no está acostumbrado a viajar. Quizá muere en el camino, así como su madre murió durante un viaje. Pero tú dijiste a tu sirviente, si vuestro hermano menor no viene con ustedes, no vuelvan a aparecer ante mí. Y regresamos a tu sirviente, nuestro padre, y le transmitimos tus palabras. Entonces cuando Yosef escucha en silencio que Jacob era considerado su sirviente, no protestó por el honor a su padre y como castigo murió antes que sus hermanos. Tu sirviente, nuestro padre, no quiso enviar al menor y dijo, ustedes saben que mi esposa dio a luz 2 varones. Uno partió y seguramente fue muerto y no lo he vuelto a ver. Si me quitan a este también, una desgracia sobrevendrá a mi edad y tristeza me llevará a la tumba, mientras que Binyamin está cerca mío. Me consuelo por la muerte de su madre y su hermano, pero si él muere, me pareceré como si los tres hubieran muerto ese mismo día. Si regreso con tu sirviente y mi padre sin el joven, seguramente morirá, y tu sirviente llevarán a la vejez de tu sirviente, nuestro padre, a la tumba por las penas. Entonces ahí estas palabras hacen reflexionar a Yosef, y entonces ahí él baja la guardia. Yosef escucha estas palabras de Yahudá, al hablar de la pena de su padre, apenas se pudo contener y tuvo que sentarse. No deja de hablar, le dijo Yahudá, ¿por qué actúa como el vocero único de tus hermanos mientras ninguno de ellos pronuncia una palabra? Dice Yahudá, tu siervo se ha comprometido por el joven. Le dije a mi padre que si no regreso con él, perderé a mi padre en ambos mundos. ¿Cómo puedo regresar con mi padre sin mi hermano? Y ahí es donde Yosef responde,
Tu otro hermano no era un ladrón, ni te hizo daño. Sin embargo, le dijiste a tu padre, fue despedazado por un animal. Y en este caso, con certeza, puede informar a tu padre acerca de tu hermano, que es un ladrón y actuó mal. Fue devorado, dile, la soga con el balde. ¿Por qué no consideraste la pena que tu padre cuando vendiste a tu otro hermano por 20 piezas de plata? Y cuando Yahudá escuchó esto, comenzó a gritar y a llorar, clamando, ¿cómo puedo regresar con mi padre cuando el chico no me acompaña? Inventaste una acusación tras otra contra nosotros. Primero nos acusaste de espía, luego dijiste que vinimos a cubrir los puntos débiles del país, mas ahora que robamos tu copa de plata y cada vez que alegamos ser inocente, hacemos una promesa de por vida a mi padre y el hombre justo, y cada vez que tú retribuyes la promesa y nos acusas de culpable, lo haces por la vida del malvado faraón. ¿Cuál es la promesa que es superior? Solo tengo que desviar mi espada para llenar Egipto con mis cuerpos muertos. Y José respondió, si desenvaina tu espada, te ataré a tu propio cuello, abriré mi boca tanto que te tragaré, taparé tu boca como piedra. Pero ¿qué diremos a nuestro padre? Díganle, la soga sigue al balde, pero tu acusación es falsa. Entonces, los Midrash dicen una serie de cosas que no presenta mucho en la escritura, porque obviamente hay cosas que uno no se imaginaría que sucedió durante toda esa conversación. Recuerde que Joseph estaba provocando en ellos el reconocimiento de lo que habían hecho, y hasta ese punto trata de poder pues llevarle a cabo ese momento. Ahora, algo que no concuerdo yo mucho con los Midrash, es el hecho de que si Joseph estaba callado, e inclusive Joseph tenía un intérprete, no entiendo por qué algunos Midrash argumentan de que Yahudá hablaba esto con Joseph, pero vamos a suponer que fue a través de un intérprete. Aquí lo que más resalta es que Joseph revela su identidad a sus hermanos. Después de haber escuchado todos los planteamientos y ver la actitud de sus hermanos, Joseph pidió a todos los egipcios que se retiraran del recinto, y así puso su vida en manos de sus hermanos. Y no quiso avergonzarlo en público al revelarle delante de los egipcios que él era Joseph, el hermano perdido que había vendido. Y le dijo, ¿este hermano que ustedes dicen que murió, realmente murió? Sí, contestaron. Son mentirosos, lo vendieron. Yo lo compré como esclavo y lo llamaré. José llamó a José ben Jacob y José ben Jacob. Los hermanos miran en todas direcciones y nadie le apareció. ¿Y dónde miran?, preguntó Joseph. Yo soy Joseph, vuestro hermano, susurró, sabiendo que los egipcios estaban escuchando afuera. A quien vendieron a Egipto, ¿vive aún mi padre? Y avergonzados los hermanos no pudieron responder. Pobre de nosotros el día del juicio, pobre de nosotros el día de la condena. Ahí es cuando Joseph era el más joven de la tribu, pero dijo, yo soy Joseph. Los hermanos se sintieron muy humillados por haber actuado equivocadamente. Cuando el Eterno se revela a cada uno de nosotros y anuncie, yo soy el Eterno, seguramente no podremos responder y estaremos profundamente avergonzados en nuestros actos. Una persona piensa que no importa cómo actúa, siempre está en lo correcto, porque la Yeser Hará le hace reaccionar su curso de acción. Y el día del juicio el Eterno probará fehacientemente a cada persona la gravedad de su pecado. Los hermanos no pudieron responder a Joseph. Y si bien encontraron mucho por haberlo vendido y hasta lo consideraron un mandamiento, pero ahora la verdad era evidente. Joseph notó que sus hermanos se retiraban y por ello los llamó con palabras tiernas. Acérquense. Y acercándose le dijo, yo soy Joseph, dijo, y actuaré en forma fraternal
con ustedes, a pesar de que me vendieron a Egipto, y ahora no se apenen de haberme vendido, no se enojen, yo soy un mandatario, porque fue el Eterno quien me puso aquí, no ustedes. La razón por la cual el Eterno me hizo rey no es porque soy más importante que ustedes, sino para cumplir con mi sueño y conducirlo a todos eventualmente a Egipto. Y este es el segundo año de hambre, y otros 5 años que no habrá ni siembra ni cosecha, ni siquiera florecerá la vegetación salvaje, y por ello el Eterno me envió aquí para alimentarlos a ustedes y mantenerlos con vida. Vayan a donde mi padre, díganle que su hijo Yosef vive, me hizo gobernador de Egipto, y regresen sin demora, y vivirán cerca mío en la tierra de Goshen, con su familia y ganado, y no en la capital, y los alimentaré aquí, porque todavía faltan 5 años de hambruna. Entonces Yosef se da cuenta que sus hermanos no salían del asombro, y por eso los apaciguó con palabras más convincentes. Ven que soy realmente Yosef, porque les habló en la Shon HaKodesh, y dijo: no siento rencor contra ustedes, al igual que no abrigo ninguna hostilidad contra Binyamin, quien no participó de mi venta. Cuenten a mi padre de mi gloria en Egipto y apúrense para traerlo. Y Yosef se arrojó sobre el cuello de Binyamin, el Rúa HaKodesh se apostó sobre ellos y lloraron, y Yosef presagió proféticamente que los 2 Beit Hamistá construidos en la porción de Binyamin serían devastados, y Binyamin lloró al presagiar que el Mishkan de Shilot iba a ser construido en la de Yosef y serían destruidos. Esto dice el Midrash. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender aquí de que todo lo que la persona hace en la tierra tiene una recompensa. Nada se va, nada se olvida en este mundo, y todo tiene una consecuencia. Hay acción, reacción, consecuencia, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Pero cuando se trata de hacerle daño a una persona, eso hay que meditarlo muy bien, porque el Eterno no se va a quedar de brazos cruzados. El Eterno va a hacer justicia. Creo que una de las cosas que más nosotros tenemos que poner atención es precisamente al tema de la injusticia. No se puede practicar la injusticia bajo ningún concepto en este mundo. Y esa relación que nos dice la parashá acerca de Yosef, entonces nos evoca a nosotros que ciertamente en todos los tiempos el Eterno siempre ha juzgado las cosas sin importar quién la haga. Hay muchos aspectos que hablan más acerca de lo que es la vida de Yosef y el encuentro con sus hermanos, pero quiero en este momento resaltar un poco acerca de la relación que tiene Yosef con Yeshua. Hemos estado hablando de que hay 2 personas que son el Aleph y el Taf, que es Yahudá y Yosef. Ahí en esos dos nombres circula toda la historia de Israel. Yosef representaría en el futuro la 10 tribus del norte, y Yahudá representaría las 2 tribus del sur. Ambos serían llevados cautivos, la tribu de Yosef llevada cautiva a Siria en el 745, y luego en el 640 la tribu de Yahudá fueron llevadas cautiva a Babilonia. En medio de estos 2 hermanos, el mayor y el menor, circula toda la historia de Israel. Y la relación que tiene Yosef con Yeshua claramente es una alegoría de que nos dice que aunque el Mashiach, actualmente desconocido por gran parte del pueblo de Israel,
producto de todas esas calumnias que le han estado enseñando a las generaciones por siglos, porque ahora es que ciertas comunidades judías se han abierto a la tecnología, pero ustedes saben que hay muchas variables en cuanto a lo que es el estudio. Por ejemplo, si nosotros podemos ver el libro de Yeshayahu capítulo 53, es uno de los capítulos más controversiales, los cuales en las yeshivas no se habla acerca de eso. Cuando usted le habla a muchos judíos, que pueda tener la oportunidad de poder hablar con ciertos judíos que no creen que Yeshua es el Mashiach, y le trae en conocimiento el libro de Yeshayahu y por qué saltan del capítulo 52 al capítulo 54, las excusas que ponen son muy pobres. Aparte de toda la documentación falsa que muchos rabinos han escrito en contra de Yeshua, sobre todo uno que se llama Toldó Yeshu, que es un libro blasfemo para poder desfigurar toda la imagen de Yeshua, y actualmente esa es la gran controversia en el pueblo de Israel. Pero sabemos nosotros por historia y por escritos que hemos encontrado que todo el tiempo el tema de Yeshua ha estado en controversia tocante a que si él es o no el Mashiach de Israel, porque el judaísmo tiene un perfil de cómo debe de pasar de cómo debe de ser el Mashiach, independientemente de todas esas falsas acusaciones que han hecho contra Yeshua. La historia de la humanidad se ha dividido en dos, antes del Mashiach y después del Mashiach. Es irónico que el personaje más famoso de toda la humanidad no tiene fama en su propio pueblo. Y anteriormente en Israel, literalmente, el que hablaba de Yeshua lo expulsaban de las sinagogas. Hay muchas todavía sinagogas ortodoxas que no se permite explorar el capítulo 53 de Yeshayahu, ni tampoco se permite hurgar en el nombre de Yeshua tocante a lo que es la Gemara y todo lo que es algunos elementos que tienen que ver con el descifrar de nombres. Pero una de las cosas que más está en cuestión o que es más cuestionable es el hecho del tema de la genealogía. Cuando usted le pregunta a un judío que no, ¿por qué no cree en el Mesías?, le va a poner un sinnúmero de excusas y le va a decir un sinnúmero de cosas, pero cuando usted le hace referencia a la genealogía de David, del Mele David, entonces ahí comienzan a atar cabos y comienzan a decir cosas y a inventarse cosas. Si la genealogía del Mashiach Yeshua está en cuestionamiento, mucho más la del Mele David. Cuando nosotros hablamos de Rajaj, la ramera, como le llaman ellos, y su relación con un descendiente de Yahudá, cuando hablamos de Ruth, en contraposición con lo que es la genealogía del Mele David, Ruth, una moabita, se casa con un hombre judío y luego este hombre la redime, y después entonces de ahí sale Isaí, y entonces de ese linaje sale David. Los rabinos por décadas siempre han querido estar justificando lo injustificable, pero si usted pone en paralelismo la genealogía de Yeshua con todas las cosas que ellos dicen y luego la genealogía del Mele David, usted va a ver que hay muchísimas cosas ahí que son similares, pero es mejor aceptar la del Mele David inventándose cosas, porque yo le voy a decir algo y tenemos que ser honestos con esto. Muchas veces el rabinato quiere justificar lo injustificable, y para tratar de justificar algo siempre se inventa cosas porque no hay manera de confirmar eso. Todas esas cosas fueron ocultas. Entonces, en cuanto a lo que es el personaje de Yeshua, como hombre israelita, judío,
que vivió, lo relacionan con un brujo, Baal, qué sé yo qué, y hablan un sinnúmero de cosas, y hay páginas en las redes que están dedicadas solamente a denigrar el nombre del Mashiach. Sin embargo, no denigran a Yosef, ni denigran al Mele David, ni denigran a mucha gente que tienen un pasado oscuro. Entonces, por eso es que Yeshua fue tomado por los gentiles, porque fue entregado por el rabinato, esa historia despedazada, y es una ironía que entonces el cristianismo hizo una religión con un personaje judío, porque Yeshua, al que la gente le llama Jesús, no es esa imagen de un hombre rubio con ojo verde ni pelo largo. Ese no es Yeshua, yo siempre se lo digo. Entonces ellos mismos se encargaron de que el mundo construyera un nacimiento, construyera una historia idolátrica, construyera un personaje que tiene este nombre: Jesús, Cristo y Jesucristo. Entonces es una confusión tremenda que el mundo creó a través de eso. Y cuando la gente le pregunta en su inocencia, ¿dónde nació Jesús? ¿Verdad? El nombre pagano que le pusieron a Yeshua, no al personaje iconográfico que inventó Roma. ¿Dónde nació ese personaje? Nació en Israel, entonces era judío. ¿Su mamá quién era? Era judía. Su papá era judío. Entonces, ¿dónde estudiaba él? En una yeshiva. ¿Qué hablaba él? Hebreo. Entonces, ¿qué contradicción más grande? ¿Qué confusión más grande? ¿Dónde se desarrolló la historia de él? En Israel. Yeshua, a excepción de la vez que salió de Egipto, que salió para Egipto cuando estaba pequeño, nunca salió de Israel. Entonces, mire qué confusión más grande han creado los propios o algunas escuelas sabias de los sabios de Israel para tratar de destruir una historia que fue verídica. Y con todo y eso, el hombre más influyente, el judío más famoso del mundo, es Yeshua. Olvídese. Ahora, como viene esta revelación de lo que son las raíces hebreas, porque eso es lo que dice la propia escritura, el judío no cree en el Brit Hadashah, no cree en nada de eso, de ciertas cosas que están escritas ahí tampoco yo creo, porque son cosas inventadas. Pero por un lado los judíos, los sabios, ¿verdad?, de ese tiempo, desglosaron y construyeron una historia basada en mentiras, conforme a como ellos creen que la humanidad debió de creer lo que pasó con el Salvador, con ese personaje que era un brujo, que sí fue crucificado, que fue castigado, pero hay demasiadas cosas que no están claras. ¿Qué pasó con los milagros, si fueron verdaderos? ¿Qué sucedió con la voz del cielo que tronó? ¿Qué pasó cuando fue sumergido por Yohanan Tevilá? Si Yeshua no existió, tampoco existió Yohanan Tevilá. El inmersor, tampoco existió toda esa historia. Y por otro lado, entonces, el cristianismo agarró y construyó una historia todavía mucho peor. Se inventó una festividad para el nacimiento, una festividad para la crucifixión, una festividad para su resurrección, y encima de eso inventó un ícono, inventó una imagen de un Salvador que cuando usted lo ve en la foto no es judío, sino que es griego. Entonces, paralelamente, el judío construyó una historia de mentira basada en la personalidad de un judío justo, y el cristianismo hizo una iconografía basada en ese judío justo y lo disfrazó con una vestimenta grecorromana, le puso un nombre pagano, le puso un nacimiento falso, y entonces ahí dos religiones
paralelamente uno no cree en el personaje y otro tiene al personaje como eje fundamental, y entonces ahí es donde entra la adhesión de lo que es los musulmanes. Entonces más tiene coincidencia los musulmanes que el cristianismo tocante a lo que es el personaje de Yeshua que el judaísmo. Y qué ironía de la vida que todos los lugares en donde estuvo la historicidad del Mesías, ahora mismo esos lugares están en manos de las naciones paganas. Cuando usted va al Monte de los Olivos, mire que hay una iglesia dirigida por la comunidad ortodoxa rusa. Si usted va al Monte de la Ascensión, allá en ese mismo lugar, ahí hay un lugar donde está administrada por los musulmanes, por los árabes. Si ve a supuesto la iglesia del Santo Sepulcro, eso es una idolatría terrible en la misma tierra de Israel, donde eso es algo terrible, contradictorio. Usted puede ver que a menos de 1 kilómetro donde está el cóter hay una iglesia donde la gente se mete a supuestamente donde está la tumba, que es la iglesia del Santo Sepulcro, donde ahí eso es una idolatría terrible. Luego hay iglesia de Magdalena, iglesia de San qué sé yo quién, en todos los lugares. La propia ciudad donde nació el Mesías ahora mismo es pasada de Betlehem a Betlán, destruida ahora mismo está. Entonces todas esas componentes de la historia es lo que han distanciado a la gente de la realidad, y es ahí donde entra en juego todos estos estudios que nosotros estamos llevando a través de todos estos tiempos, a través de las redes sociales. No importa cuánto el judío haya querido borrar el nombre del Mashiach de las mentes de las personas, de los libros, hasta de la propia Torá, utilizando la halajá, utilizando todas esas cosas, y no importa cuánto el paganismo haya querido colocar en sustitución a un personaje totalmente opuesto a lo que fue el de Mashiach, y que entonces ahora nosotros estamos en un lugar neutro. A través de las redes sociales, la masificación de las redes sociales, pues ya hemos visto cómo las cosas han cambiado de un lado y de otro. El cristianismo, muchos han abandonado toda esa cultura pagana y se han unido a lo que son los conocimientos de la Torá, una clara alineamiento a lo que el Eterno tiene como propósito para toda la humanidad, que es lo que precisamente dice el libro de Ezequiel, capítulo 37 y capítulo 36. Si usted lee el capítulo 36 y capítulo 37 de Ezequiel, ahí usted va a ver lo que es el proyecto de la restauración, que ya es un proyecto que comenzó hace muchos años atrás. Entonces lo que yo le estoy diciendo a usted es que esta historia de Yosef es la que nos presenta a nosotros cómo se desenmascara tanto aquellos que han querido borrar el nombre de Yeshua, como aquellos que han querido también adorar a un personaje judío con identidad judía, con vestimenta grecorromana. Entonces es lo que el mundo prácticamente ha tenido que entender, y eso es lo que hemos hecho a través de las redes sociales. Cuando nosotros hablamos del nombre, de la restauración de los nombres, hablamos del nombre del Mashiach, que decimos claramente que es Yeshua. Y cuando comenzamos a escuchar, el nombre de Yeshua está escrito en muchísimas partes, tanto en la halajá como el Talmud, en la Gemara. Y por más que algunos judíos han querido borrar ese nombre, nunca lo han podido borrar. Y por otro lado, del cristianismo, que han querido borrar también ese nombre, poniéndole un apodo como Jesús, las propias variables le han dicho a la gente, ese nombre no es el nombre que corresponde al Salvador judío que nació en Genesaret. Entonces, ahí es donde entra
el Rúa de Elohim, que ha aclarado a la mente de la gente. Y yo soy testigo de eso. Una persona que se convirtió a los 18 años en el 1989, que hice todo tipo de estudio teológico, todo tipo de estudio hermenéutico, todo tipo de estudio escatológico, que desglosé, desmenucé todo lo que respecta a las bases fundamentales del cristianismo. Y todo eso no me fue suficiente, porque aunque yo tenía los ojos puestos ahí, mi corazón era hebreo, y una demostración fue que después esas escamas se cayeron de mis ojos y yo pude entender la razón por la cual los judíos hicieron lo que hicieron con el nombre, y luego pude entender por qué el cristianismo hizo lo que hizo y hace lo que hace. Entonces yo puedo, el Eterno me dio la capacidad de yo poder entender el pensamiento de uno y el pensamiento de otro, y en este estado neutral he podido entender que esto no es un asunto de hombre, ni me corresponde a mí hacerle convencer a los judíos de que ciertamente Yeshua es el Mashiach, porque eso lo hará el Padre. Me corresponde a mí decirle a esos que están en medio de esa confusión en la que yo me encontraba, decirle a la gente que están por un camino equivocado. No me corresponde a mí convencer a los judíos de que Yeshua es el Mashiach, porque ellos lo saben. Porque siempre he dicho que el judío sabe más de Yeshua que el cristiano de Jesús. Entonces, como yo nací en medio de ese pueblo y salí de ahí, yo le hago entender a la gente, como se le ha hecho entender, el camino por donde debe de seguir. Mas muchos judíos, como en el caso de Rashaul, que conocen la metanoia, la mentalidad judía, son lo que el Padre ha utilizado para hacerle convencer a mucha gente de que ciertamente el Mashiach es Yeshua. Entonces, el judío que convence al judío, y yo me encargaré de convencer a ese pueblo que quiera, porque también he podido entender que esto es un asunto del Padre, y por eso fue que el Eterno dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y por eso ustedes que me han seguido desde los primeros inicios se han dado cuenta que a través del tiempo uno ha madurado y uno ha podido comprender que el proceso de la restauración es un asunto del Eterno y no de hombre. Quien convencerá a los judíos de que Yeshua es el Mashiach es el Eterno. Y quien está convenciendo a la gente de que Jesús no es el Salvador, sino Yeshua, es el Rúa. Entonces de ahí es que uno tiene que entender que si el Padre no está en eso, como dijo Mashiach, ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y por eso nuestro ministerio tiene visión clara a lo que el Eterno nos ha llamado, tiene puntos claros, puntos específicos, y de ahí le hago ya en esta última parte la metodología que el Eterno nos ha dado. El Eterno me llamó a mí a anunciar las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestro punto fundamental es la restauración de Israel y de todas las cosas. Tenemos objetivos específicos. ¿Cuáles son esos? La restauración de los nombres, la restauración de la escritura, la restauración de la fiesta y la restauración de la identidad. Esos son los objetivos específicos. Pero el objetivo principal o el objetivo central es anunciar la restauración de Israel y de todas las cosas. Ese es el objetivo central. Los objetivos específicos: la restauración de los nombres, la restauración de la escritura, la restauración de la fiesta y la restauración de la identidad. Nuestra visión: alcanzar a todo el mundo con lo que es el mensaje de estas raíces hebreas, enseñándole la verdadera identidad a la gente como hijos del Elohim de Israel, y la salvación a través de Yeshua, utilizando la Torah como regla de conducta. Y nuestra misión es utilizar todos estos medios que hemos utilizado para alcanzar a la gente como lo estamos haciendo.
Entonces, el Eterno nos ha organizado, el Eterno nos ha dado un trabajo que hacer, y por eso es que usted ve que yo no forzo a nadie a salir de donde no quiere salir. Porque el mismo Mashiach dijo que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Y yo estoy claro que si la revelación del Rúa no está en la mente de la gente, eso no lo va a convencer a nadie. Si la gente no decide cambiar en su corazón, nadie lo va a cambiar. Si la gente no decide buscar por sus propias experiencias la verdad, no la va a encontrar. Porque yo no puedo sacar a nadie de donde no quiere salir y no puedo restaurar a nadie que no quiere ser restaurado. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es hacer lo que estamos haciendo. Tenemos nuestra página web, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos los programas en las redes sociales, y a toda persona que nos aborda de manera prudente y desea que nosotros le expliquemos, pues le explicamos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero lo cierto es que tanto los judíos como los llamados gentiles tienen que entender que hay un punto en común. Yeshua es el Salvador de Israel. Entonces, por eso hasta aquí les he hablado, porque hay mucha relación entre Yosef y Yeshua. Yeshua, tirado a los gentiles con un nombre falso, un nombre Jesucristo, con una iconografía, con una vestimenta. Yosef, Panak Sanea, el Salvador de Egipto, con una vestimenta egipcia, con atuendo, con pintura, pero por dentro tiene la esencia de un judío. Ese Jesús que la gente adora, ese no es Yeshua. Ese es un ícono que el paganismo se inventó. Y para la gente poder entender eso, el Rúa tiene que convencerlo. Nadie puede salir de ahí por una, se puede decir, simplemente salir y ya. Todo el que ha intentado salir sin entender a qué fue llamado, ha vuelto otra vez, y eso me lo ha hecho el tiempo. Todo el que salió de ahí sin tener un conocimiento claro de lo que debía de salir, volvió. Y muchos han regresado a Egipto. Conozco mucha gente, hasta gente que supuestamente era dique maestro de Torah, han regresado otra vez. ¿Sabe por qué? Porque nunca conocieron, nunca fueron convencidos por el Rúa, fueron convencidos por la emoción, fueron convencidos por el boom del momento, y hoy están ahí igualitos. Siguen siendo los mismos cristianos que eran antes, porque nunca conocieron a Yeshua en su intimidad, y nunca conocieron el Rúa de Elohim, y nunca conocieron a Elohim. Entonces, por eso es que usted ve que uno ha madurado en estos mensajes, y uno tiene un mensaje ya definido y claro. Yo no tengo que andar buscándole quinta pata al gato, porque aquí las cosas están claras. Y el que no entiende este mensaje tan diáfano como yo lo digo, no lo va a entender nunca. Entonces, esa es nuestra misión y nuestra visión en este mundo. Y así seguirá hasta que el Eterno diga: tu tiempo ha acabado en esta tierra. Entonces, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y mañana vamos a continuar con lo que es esta interesantísima parashá, que da una clara demostración de cuando el Eterno centra sus planes basado en personas con llamado. Shalom, y nos vemos mañana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo
Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.